Mi madre murió, inesperadamente, durante una cirugía. Durante mi época más oscura, mi novio Ricardo permaneció a mi lado. Más tarde descubrí que la cirugía de mi madre fue realizada por Cristina, la amiga de la infancia de Ricardo. Cristina era solo una interna sin cualificaciones quirúrgicas aún. Ricardo ayudó a Cristina a ocultarme esto. Rompí con él y estudié mucho. Me convertí en la mejor neurocirujana del país. 20 años después, recibí un caso quirúrgico. Cuando abrí el expediente del paciente, descubrí que el paciente era el padre de Ricardo. Le dije a mi asistente: "No haré la cirugía, doctora Emilia". ¿Qué quiere decir? Mi asistente Carlos todavía estaba paralizado. Bueno, ya había comenzado a empacar para cambiar mi vuelo. Por mí, pero no hay una segunda persona en el país que pueda realizar una cirugía de tumor en el tronco encefálico. Si abandona al paciente, bueno, lo sé, pero no puedo tomar este caso. Abrí la puerta y salí de la sala de conferencias. Andrés, del Departamento de Neurocirugía del Hospital Central, se apresuró, forzando una sonrisa en su rostro. Doctora Emilia, soy Andrés de Neurocirugía. Extendió su mano, no la estreché. Él la retiró torpemente, frotándose las manos. Hemos estado preparando la cirugía durante 3 meses. No fue fácil conseguir que viniera desde Nueva York, y la familia del paciente. Andrés, lo interrumpí directamente. Presentaré mi recusación por escrito. Se quedó paralizado por un momento. Luego se acercó, bajando la voz. Droste Emilia, puede que no entienda la situación. El hijo de este paciente es nuestro director asociado Ricardo, y su nuera es la hija del exdirector Alonso. Si simplemente se va así, no podré explicarlo. Ese es su problema. Lo rodeé y continué hacia la salida. Detrás de mí, Andrés dio 2 pasos hacia adelante, su tono volviéndose urgente. Doctora Emilia, al menos deme una razón para poder responder a la familia. ¿Hay algún problema con el plan quirúrgico? No estoy insatisfecha con nada. La cirugía en sí es posible, pero alguien más debe hacerla. ¿Es un problema de costo? La familia dijo que el costo no es un problema. Diga su precio. No se trata de dinero. Antes de que pudiera continuar, lo interrumpí. Andrés, mi decisión no cambiará. Justo antes de que las puertas del ascensor se cerraran, Andrés finalmente reaccionó y sacó su teléfono para hacer una llamada. Carlos me siguió escaleras abajo, caminando hasta el estacionamiento. Doctora Emilia, ¿qué está pasando? Bloqueó la puerta del auto, su frente cubierta de sudor. Esto no es propio de usted. ¿Qué cirugía ha aceptado? Se ha enfrentado a situaciones mucho más peligrosas antes de hoy. Solo un historial médico. Carlos. Lo miré. Él dejó de hablar. Ha estado conmigo durante 4 años. ¿Alguna vez ha visto mis manos temblar durante una cirugía? ¿No? ¿Y si le dijera que para esta cirugía estoy segura de que mis manos temblarían por los nervios? Carlos dudó en hablar. La neurocirugía no puede tolerar medio milímetro de error. 20 años. Pasé 20 años haciendo que mis manos fueran absolutamente firmes, incluso después de 12 horas de cirugía continua. Mi margen de error nunca excede los 3 milímetros. Todos mis colegas piensan que soy un instrumento de precisión, inusualmente tranquila en cualquier situación. Pero hoy, cuando vi ese nombre y esa cara, mi corazón no pudo permanecer en calma. 20 años atrás, debido a un error de medio centímetro, mi madre se quedó allí para siempre. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Hola, doctora Emilia. Soy un miembro de la familia del paciente. Me enteré de que rechazó la cirugía. ¿Podríamos reunirnos en persona? No sabía quién envió este mensaje, pero sabía que Ricardo debía estar entre los miembros de la familia. No respondí de inmediato. Un segundo mensaje llegó. Para un médico, lo peor no es el fracaso quirúrgico, es negarse a salvar una vida. Doctora Emilia, por favor, espere. La hija del exdirector insiste en reunirse con usted en persona, pase lo que pase. Andrés ahora estaba bloqueando mi auto directamente, con aspecto de que pelearía a muerte para detenerme. Cristina. La conoce, ¿verdad? Claro que sí. La esposa de Ricardo, la única hija del director Alonso. 20 años atrás, todavía era una estudiante que abusaba de su posición en el hospital, debido al cargo de su padre. No, solo he oído el nombre, dijo Andrés.
El hijo de este paciente, Ricardo, es el esposo de Cristina. También es nuestro jefe asociado de neurocirugía del Estado. Escogió sus palabras cuidadosamente, hablándome con gran precaución. Doctora, Emilia, sé que debe tener sus razones, pero si esto se complica, no será bueno para ninguno de nosotros. ¿Qué tal si no se va todavía y deja que la familia venga a reunirse con usted primero? No necesito hablar más. Andrés se estaba desesperando ahora, justo al lado de la ventanilla de mi auto. Doctora Emilia, por favor, escuche. Cristina y la familia del director Ricardo tienen una excelente trayectoria y recursos. Cualesquiera que sean sus preocupaciones o condiciones, puede exponerlas. Estoy seguro de que harán todo lo posible por complacerla, pero si la dejo irse sin decir una palabra hoy, ya sea usted o yo, ambos tendremos problemas considerables. Considérenlo una ayuda. Incluso si solo se reúne con la familia Alonso y el director Ricardo una vez. Andrés, no tomaré el caso. Simplemente informe a la cadena. El hospital coordinará a otro experto. ¿No sería eso más rápido? Él esbozó una sonrisa amarga. Usted es la experta mejor clasificada. Si usted se niega, los que vienen después de usted no se atreverán a tomarlo. Estaba a punto de tranquilizarlo cuando sonó mi teléfono. Hola, ¿es la doctora Emilia? Una voz femenina desconocida. No necesité una presentación para saber quién era. Soy Cristina, la nuera del paciente. Me enteré de que se negó a realizar la cirugía a mi suegro. Me gustaría hablar con usted en persona. ¿Está disponible mañana por la mañana? Luché por suprimir mis emociones. Cuando no hablé, ella continuó. Esté pensando lo que esté pensando. Miró el expediente y se fue sin ninguna explicación. Eso no sigue exactamente el protocolo. Reunámonos. Documentación por escrito de manera oportuna. ¿Es reunirse más rápido que presentar la documentación? ¿Qué es lo que no se atreve a discutir en persona? El tono de Cristina comenzaba a mostrar enfado. Pensó que solo estaba presumiendo. De acuerdo, volveré al hospital mañana. Mi tono volvió a la calma. Quizás era hora de resolver ciertas cosas. Bien, mi esposo, el director Ricardo, y yo vendremos mañana. No hay problema. Andrés finalmente suspiró aliviado cuando acepté. Doctora Emilia, la veo mañana. Luego hizo una ligera reverencia, se dio la vuelta y se fue. Me senté de nuevo y miré a Carlos. Cancela el vuelo. No me voy. A la mañana siguiente, llegué a la sala de conferencias para esperar. Poco después, una mujer con un abrigo entró con determinación. Un hombre la seguía con esa compostura. Incluso después de 20 años, pude reconocerlo de un vistazo. Había imaginado innumerables escenarios de volver a verlo. Sin embargo, todavía sentía el impulso de apresurarme y arreglar las cosas con él. Usted es la doctora Emilia. La mujer escaneó la habitación. Su mirada finalmente se posó en mí. Andrés se levantó rápidamente. Señorita Cristina, esta es la doctora Emilia. Doctora Emilia. Cristina lo interrumpió, acercándose directamente a mí. Ella no me reconoció. La chica que lloró hasta desmayarse fuera de la morgue 20 años atrás tenía poca semejanza con la doctora que había publicado 6 publicaciones autorizadas de neurocirugía. Doctora Emilia, ¿qué significa esto? ¿Simplemente decide no hacerlo? Confirmamos el horario con su equipo hace 3 días. El equipo está calibrado. El plan de atención está listo. ¿Y ahora se echa atrás? Señorita Cristina, ya le dije a Andrés que presentaría un informe. ¿Presentar qué informe? Ella se rió. Puede realizar cirugías mucho más difíciles sin problemas. Pero esta la asusta, ¿verdad? Ricardo notó que la atmósfera se estaba poniendo tensa e inmediatamente trató de suavizar las cosas. Doctora, Emilia, soy Ricardo, el hijo del paciente. Entiendo que puede tener sus propias consideraciones, pero la condición de mi padre es realmente urgente. Si se trata del costo... No se trata del costo. Entonces, ¿de qué se trata? Cristina golpeó su bolso contra la mesa. Andrés rápidamente se adelantó. Señorita Cristina, cálmese. La doctora Emilia realmente podría ser... ¿Realmente podría ser qué? ¿Una neurocirujana de primera que le da la espalda a un paciente esperando ser salvado? Se giró para mirarme fijamente. Déjeme decirle algo, Emilia. Mi padre puede estar jubilado,
pero sigue siendo miembro del Comité Asesor de Salud y Servicios Humanos. Una llamada telefónica, y puedo hacerle... Cristina. Ricardo la agarró del brazo y bajó la voz. Cálmate. Luego me miró con una sonrisa de disculpa. Conocía bien esa sonrisa. 20 años atrás, en la entrada de la morgue, me consoló con la misma expresión. Emilia, tienes que ser fuerte. Luego se dio la vuelta y se comprometió con Cristina mientras mis materiales de apelación eran devueltos, rechazados. Doctora Emilia, no sé su verdadera razón para negarse, pero como colega, creo que usted es una persona con ética médica. Mi padre... No pude escuchar sus palabras, así que hablé directamente. Doctor Ricardo, mi decisión no cambiará por la persuasión de nadie. El rostro de Cristina se oscureció por completo. Bien, es usted bastante peculiar. Es la experta. Es impresionante. Bueno, déjeme decirle que mañana el comité de expertos se reunirá para discutir esto. Espero que mantenga esta actitud. Recogió su bolso y soltó una última frase al darse la vuelta. Las personas que más desprecio en mi vida son aquellas que adquieren una pequeña habilidad y empiezan a darse aires. Doctora, salvar vidas es un hecho. No es su lugar elegir y descartar. Sus tacones resonaron contra el suelo. El sonido se desvanecía. Ricardo dudó por un momento y luego me habló. Doctora Emilia, lo siento. Mi esposa tiene un temperamento fuerte. Por favor, piénselo detenidamente. Mi número siempre está disponible. Andrés no se atrevió a respirar hasta que Ricardo se fue. Doctora Emilia, ¿por qué se somete a esto? Incluso si tiene preocupaciones, podría discutirlas apropiadamente. Andrés, tengo mis razones. No hay forma de que pueda realizar la cirugía. De acuerdo, entonces será mejor que se prepare bien para mañana. Me temo que ella no lo dejará pasar. Asentí y le pedí a Carlos que se preparara para irnos. Si Cristina lo dejaría pasar, no lo sabía. Pero mañana, yo tampoco planeaba dejarlo pasar. Doctora Emilia, su razón para no realizar la cirugía es... Quien hablaba era Pablo, subdirector de Salud y Servicios Humanos. A la mañana siguiente, la reunión del comité de expertos contó con la asistencia, además de los jefes de departamento del hospital, de 2 representantes enviados por Salud y Servicios Humanos. No puedo garantizar una compostura absoluta durante la operación. ¿Qué quiere decir con que no puede garantizarlo? Pablo hojeó los materiales frente a él. Doctora Emilia, he revisado su historial en los últimos 3 años. Ha realizado 47 cirugías de alta dificultad con un 100% de éxito. ¿Cómo puede no tener confianza en esta? No la tengo. ¿Por qué? No respondí de inmediato. El otro representante interrumpió. Doctora Emilia, entendemos que cada médico tiene su propio juicio, pero este caso es bastante especial. La ventana quirúrgica del paciente es muy corta. Si no lo toma, la tasa de supervivencia del paciente es esencialmente 0. Mi negativa personal no significa que no haya otras opciones. Pueden contactar a otros equipos. Pablo carraspeó. Los hemos contactado. Solo usted tiene la capacidad y el tiempo. No puedo hacerlo. No poder hacerlo y no querer hacerlo son 2 cosas diferentes, Dra Emilia. La puerta se abrió. Cristina entró, seguida por Ricardo y un hombre mayor con un bastón. El hombre mayor con un bastón entró en la luz fluorescente de la sala de conferencias. Cada uno de sus movimientos imponía una autoridad silenciosa y asfixiante. Incluso Pablo, el subdirector de Salud y Servicios Humanos, instintivamente se enderezó, alisándose la corbata. No poder hacerlo y no querer hacerlo son, de hecho, 2 cosas muy diferentes. El anciano ronqueó, su voz como hojas secas arrastrándose sobre el concreto. Se apoyó pesadamente en su bastón con mango de plata, sus ojos pálidos fijos en mí. Soy Alonso, exdirector de este hospital. Doctora Emilia, he pasado 40 años en medicina y nunca he conocido a un médico que permita que la arrogancia personal dicte la supervivencia de un paciente. Cristina salió de detrás de él, con la barbilla ligeramente levantada, en un retrato de superioridad reivindicada. Ricardo la flanqueaba por el otro lado, luciendo profundamente incómodo pero complaciente, desempeñando el papel de hijo y esposo devoto. Mi padre tiene razón, dijo Cristina, su voz resonando en la sala silenciosa. Golpeó una gruesa carpeta de manila sobre la mesa de roble pulido.
Este es su juramento hipocrático, doctora Emilia. Hemos acomodado su horario, su equipo, sus exorbitantes requisitos de honorarios. Sin embargo, usted se sienta aquí jugando a ser Dios. El comité necesita saber por qué la supuesta mejor neurocirujana del país está cometiendo, de hecho, homicidio premeditado por negligencia. No parpadeé. No me moví en mi silla. Simplemente dejé que el silencio se extendiera. Miré a Cristina, sus uñas bien cuidadas, su abrigo de diseñador, la absoluta certeza en sus ojos de que el mundo estaba hecho para doblegarse a su voluntad. Luego miré a Ricardo. Su cabello, ahora encanecido en las sienes, le daba un aire de madurez distinguida. 20 años atrás, ese mismo rostro se había inclinado cerca del mío fuera de la morgue, su aliento oliendo levemente a chicle de menta, diciéndome que algunas tragedias son simplemente la voluntad de Dios. Homicidio premeditado, repetí suavemente, probando las sílabas en mi lengua. ¡Qué elección de palabras tan fascinante, señora de Ricardo! Pablo carraspeó nerviosamente. Doctora, Emilia, por favor, si hay una razón médica legítima. La hay, interrumpí, mi voz tranquila, cortando la tensión en la sala como un bisturí. Metí la mano en mi maletín y saqué una sola carpeta de archivo antigua. Los bordes estaban deshilachados, el papel amarillento por la edad. La coloqué perfectamente paralela al borde del escritorio. Le dije ayer a Andrés que mis manos temblarían. Un cirujano cuyas manos tiemblan no puede operar un tumor en el tronco encefálico. Es 1 milímetro entre la vida y la parálisis catastrófica, entre la vida y la muerte. Sus manos no tiemblan, espetó Cristina. Vi sus grabaciones quirúrgicas de Johns Hopkins. Mantuvo un microtaladro firme durante 6 horas. No tiemblan para mis pacientes, no, respondí. Mi mirada se deslizó de ella a Ricardo. Pero este paciente es diferente, porque cada vez que miro este expediente, me acuerdo de una cirugía de hace 20 años, una cirugía que tuvo lugar en este mismo hospital, quirófano 4. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. Una tensión súbita y violenta se apoderó de sus hombros. La máscara educada y apologética que había estado usando se disolvió por completo, reemplazada por una palidez fantasmal. «Doctora Emilia, ¿qué tiene esto que ver con...?» comenzó Alonso, golpeando su bastón una vez contra el suelo. «Todo», dije, mi voz bajando una octava, dominando la sala tan absolutamente que incluso Alonso se quedó en silencio. Abrí la carpeta amarillenta. 18 de mayo de 2006. La paciente era una mujer de 42 años llamada Clara Romero, admitida para un aclipaje rutinario de un aneurisma cerebral. El cirujano a cargo registrado era el doctor Tomás, pero el doctor Tomás tenía una cena esa noche, ¿verdad, director Alonso? El rostro arrugado de Alonso se congeló. Pablo nos miró de un lado a otro, completamente perdido. Volví mis ojos hacia Cristina. Fruncía el ceño, con una expresión de genuina confusión en su rostro. Todavía no me reconocía. Por supuesto que no. Para ella, Clara Romero era solo una estadística, un error sin nombre barrido bajo la alfombra por su poderoso padre. El doctor Tomás dejó el cierre a un residente de 3er año. Continué. Las palabras que había practicado en la oscuridad durante 20 años finalmente viendo la luz. Pero ese residente quería impresionar a su novia. Su novia, que era solo una interna de 1er año. No tenía cualificaciones quirúrgicas, ni siquiera había aprobado sus exámenes, pero quería sentir lo que era sostener un cerebro humano en sus manos. «Basta», susurró Ricardo. Apenas fue un aliento. Agarró el borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. «Emilia. Dios mío. Emilia». Cristina miró a su esposo, sobresaltada por su reacción. «Ricardo, ¿de qué está hablando?» «Emilia Romero», dije, presentándome de nuevo a la sala. Me puse de pie lentamente. Esa era mi madre, y usted, Cristina, era esa interna. Quería jugar a ser cirujana. Su mano tembló. Un deslizamiento de medio centímetro del retractor. Le seccionó la arteria cerebral media. Se desangró en la mesa en menos de 3 minutos. La sala contuvo el aliento al unísono. Pablo derribó su vaso de agua. Se derramó sobre la mesa, goteando sobre la alfombra. Pero nadie se movió para limpiarlo.
Cristina tropezó hacia atrás un paso. Todo el color se le fue de la cara. Usted está mintiendo. Eso es una mentira. No sé de qué está hablando. ¿Está segura? Me alejé de la mesa, caminando lentamente hacia ella. Porque tengo los registros quirúrgicos originales e inalterados, los que su padre, el director Alonso, intentó incinerar. Pero subestimó a una joven de 19 años en duelo. Subestimó cuánto amaba a mi madre. Y subestimó la culpa de una enfermera instrumentista llamada Elena, quien me dio las copias reales antes de que su padre la forzara a una jubilación anticipada. El bastón de Alonso se cayó al suelo, se apoyó contra la pared, de repente pareciendo de sus 80 años. Ricardo, dijo Cristina, su voz chillona, agarrándole el brazo, dile que está loca, diles. Pero Ricardo no podía mirarla. Me estaba mirando a mí, con los ojos muy abiertos por una realización horrified y agonizante. Él no puede, dije, mirando al hombre con el que una vez pensé que me casaría. Porque Ricardo era el residente de tercer año. Él fue quien le permitió sostener los instrumentos. Y después de que usted mató a mi madre, él fue quien falsificó el informe de la autopsia para decir que fue una ruptura espontánea de aneurisma. Me abrazó mientras yo lloraba fuera de la morgue. Me dijo que tenía que ser fuerte, y luego fue a la oficina de su padre para asegurar su ascenso y su compromiso. Esto es indignante, graznó Alonso, luchando por recuperar la compostura. Pablo, esto es un ataque difamatorio y dirigido. Exijo que esta mujer sea expulsada del hospital. ¿Expulsarme? Me reí, un sonido agudo y amargo que no tenía nada de humor. Director Alonso, soy la única persona en el mundo que puede salvar al padre de su yerno. ¿Y quiere expulsarme? Miré a Pablo y a los otros miembros del comité. Estaban mirando los documentos que había expuesto. Carlos, mi asistente, que había estado parado en silencio junto a la puerta, se adelantó y entregó copias de alta resolución de los registros quirúrgicos originales, completas con las firmas falsificadas y la declaración jurada y notariada de Elena, la enfermera instrumentista, a los representantes de salud y servicios humanos. No vine aquí hoy para darme aires. Me dirigí al comité, mi voz firme como una roca. Vine a explicar mi recusación. Mis manos no tiemblan por miedo. Tiemblan porque si abro al padre del director Ricardo, estaré mirando el linaje del hombre que ayudó a asesinar a mi madre. El conflicto de intereses psicológico es insuperable. Como profesional médico, estoy éticamente obligada a recusarme. Ese es mi informe. Preséntelo a la Junta. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Espera. Era Ricardo. Se abalanzó hacia adelante, agarrando la manga de mi abrigo. Me detuve, girando la cabeza lo suficiente para mirarle la mano hasta que la retiró como si se hubiera quemado. Emilia, por favor, suplicó, las lágrimas brotando instantáneamente en sus ojos. El distinguido doctor se había ido. En su lugar estaba el chico patético y cobarde que había amado hacía 2 décadas. Fue un accidente. Éramos jóvenes. Estábamos aterrorizados. Alonso, dijo. Él arruinaría mi carrera si no lo encubría. Te amaba. Realmente lo hacía. Pero entré en pánico. Usted no entró en pánico, Ricardo. Usted calculó, dije con frialdad. Y su cálculo me costó a mi familia. Mi padre no tuvo nada que ver con esto, sollozó Ricardo, sus rodillas visiblemente cediendo. Es un hombre inocente. Es un buen hombre, Emilia. Solía preguntar por ti. Por favor, tiene un glioma pontino. La presión está aumentando. Entrará en coma mañana y morirá. No puedes castigarlo por mis pecados. No lo estoy castigando, dije. Simplemente me niego a ser su salvadora. Hay una diferencia. ¡Emilia!, gritó Cristina de repente, su shock transformándose en la rabia de un animal acorralado. ¿Crees que eres tan intachable? Estás dejando morir a un hombre por una venganza insignificante. Eres una doctora. Juraste un juramento. Di un paso hacia ella, invadiendo su espacio hasta que se vio obligada a mirarme a los ojos. No me des lecciones sobre el juramento, Cristina. Lo rompiste antes incluso de tomarlo. Jugaste con el cerebro de mi madre como si fuera un juguete. Y cuando la rompiste, te compraste la salida. Miré alrededor de la sala. El silencio era absoluto. Me voy. Carlos, mi maletín.
¿Qué quieres?, gritó Ricardo cayendo de rodillas. El jefe asociado de neurocirugía arrodillado en la alfombra de la sala de conferencias. ¿Qué quieres, Emilia? ¿Dinero? ¿Mi renuncia? Te la daré. Renunciaré a la medicina hoy. Solo salva a mi padre. Hice una pausa. Lo miré. Luego miré a Cristina y finalmente a Alonso. Su renuncia es un hecho, dije suavemente, pero no es suficiente. ¿Entonces qué?, suplicó Ricardo, mirándome como si yo fuera Dios mismo. Quiero la verdad, dije, mi voz resonando con claridad cristalina. 20 años atrás, usted enterró a mi madre en una red de mentiras. Me hizo creer que su muerte fue una trágica inevitabilidad. Si quiere que salve a su padre, desenterrará esa verdad. Hoy me dirijo a Pablo y a los representantes de salud y servicios humanos. Realizaré la cirugía, pero solo bajo una condición. Señalé a Ricardo y a Cristina. Aquí mismo, ahora mismo, firman una confesión completa y legalmente vinculante de negligencia médica, homicidio y falsificación de registros médicos con respecto a Clara Romero. Además, el director Alonso firmará una confesión que detallará su papel en el encubrimiento y la intimidación del personal del hospital. Entregarán estas confesiones a la Junta Médica Estatal y a la policía. Renunciarán permanentemente a sus licencias médicas. Cristina jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás loca? El Estatuto de Limitaciones no se aplica a los encubrimientos de asesinato que involucran documentos oficiales fraudulentos y manipulación de testigos. Interrumpí suavemente. Mis abogados ya han preparado la documentación. Carlos sacó sin problemas 3 gruesos documentos legales de su maletín y los puso sobre la mesa. «Nos estás pidiendo que vayamos a prisión», chilló Cristina. «Nos estás pidiendo que destruyamos nuestras vidas». «Les estoy dando una opción», respondí, mi tono completamente desprovisto de emoción. «Pueden salvar sus carreras, su libertad y su pequeño y vacío legado, o pueden salvar al padre de Ricardo. Tienen exactamente 10 minutos para decidir antes de que mi avión salga para Nueva York». Miré mi reloj. 9 minutos y 50 segundos. El pandemonio estalló. Alonso estaba lívido, agarrándose el pecho y sibilando. «¡Extorsión! ¡Esto es extorsión! Pablo, llame a la policía». Pablo, sin embargo, se alejó lentamente de la mesa. «Director Alonso, si estos registros son reales y la declaración jurada es válida, Salud y Servicios Humanos no puede protegerlo. De hecho, como funcionario del Estado, estoy obligado a informar esto a las autoridades de inmediato». Alonso pareció como si le hubiera caído un rayo. El poder que había ejercido durante 40 años se había evaporado en un solo aliento. Cristina agarró los hombros de Ricardo, sacudiéndolo. «Ricardo, levántate. No te atrevas a mirarla. No firmaremos esto. Encontraremos a otro médico. Lo llevaremos a Alemania, a Japón». «No hay nadie más», gritó Ricardo, su voz desgarrada. Le apartó las manos. «El tumor está envuelto alrededor de la arteria basilar. Cualquier otra persona lo paralizará o lo matará en la mesa. Tú lo sabes, Cristina. Lo sabes». «No voy a ir a la cárcel por un error que cometí 20 años atrás», gritó Cristina, lágrimas de furia egoísta rodando por su rostro. «Soy una Alonso. Tengo una vida, una familia. Y mi madre me tuvo a mí», dije en voz baja. Ricardo miró fijamente los documentos legales sobre la mesa. Miró a su esposa, cuyo rostro estaba retorcido en una fea y desesperada autopreservación. Luego miró hacia la puerta, donde su padre moribundo yacía en una cama de la UCI, solo 3 pisos por encima de nosotros. Se tambaleó, se puso de pie y caminó hacia la mesa. «Ricardo, no». Cristina se abalanzó sobre el bolígrafo, pero Ricardo la empujó hacia atrás con una fuerza súbita y violenta. Ella golpeó la pared, aturdida. «Fue tu culpa», dijo Ricardo, su voz temblando con una mezcla tóxica de odio y desesperación. «Tú la mataste. Tú mataste a la madre de Emilia. Y me obligaste a ayudarte, porque amenazaste con que tu padre me arruinaría». «¿Yo te obligué?». Cristina se rió histéricamente. «Lo hiciste porque eras un cobarde que quería ser jefe de residentes. Vendiste a tu pequeña novia por un ascenso. Parásito patético». «¡Firme!»,
ordené, cortando su patética disputa. Ricardo tomó el bolígrafo. Sus manos temblaban violentamente, las mismas manos que la neurocirugía exigía que estuvieran perfectamente quietas. Firmó su nombre. Luego se volvió hacia Cristina. Firma, Cristina, o juro por Dios que testificaré contra ti y tu padre yo mismo. Les daré todo. Alonso se desplomó en una silla, enterrando su rostro entre las manos. Se acabó, Cris. El anciano sibiló, derrotado. Hemos terminado. Cristina miró a su alrededor. Andrés no la miró a los ojos. Pablo la miró con disgusto. Estaba completamente aislada. Temblorosa de una rabia que sacudía todo su cuerpo, le arrebató el bolígrafo de la mano a Ricardo y estampó su firma en el papel, rasgando el pergamino. Alonso, débilmente, extendió la mano y firmó su parte un momento después. Carlos se adelantó, recogió los documentos, comprobó las firmas y asintió hacia mí. Todo en orden, doctora. Llame a la policía, señor Pablo, dije sin mirar atrás. Presente la evidencia. Me volví hacia Carlos. Prepara quirófano 1. Dile a anestesia que induzca. Quiero al paciente en posición prona. Pinzas de Mayfield. Ten lista la resonancia magnética intraoperatoria. Andrés, que había estado paralizado por el shock, finalmente volvió a la vida. Sí, doctora Emilia, de inmediato. Mientras salía de la sala de conferencias, Ricardo me llamó una última vez. Emilia, no me detuve. Mi nombre es doctora Romero, y si alguna vez me vuelve a hablar, dejaré que la interna cierre. La sala de operaciones estaba helada, justo como me gustaba. Me paré en el lavamanos quirúrgico, el fuerte olor a clorexidina llenando mis sentidos. El agua caía en cascada sobre mis manos y antebrazos. Observé mis dedos. Largos, delgados, completamente firmes. 20 años de dolor, ira y obsesión habían forjado estas manos. Cada vez que había querido derrumbarme, había tomado un bisturí. Cada vez que había querido gritar, había abierto un libro de texto. Había sacrificado mi juventud, mi vida social y mi capacidad para relaciones normales, todo para convertirme en una máquina, un instrumento de curación impecable e inmaculado. Y ahora, mi obra maestra definitiva sería salvar al padre del hombre que arruinó mi vida. No era misericordia, era un dominio absoluto e innegable. Al salvarlo, demostré que era Dios en este dominio. Habían jugado con la vida y la muerte y habían fallado. Yo iba a conquistarlo, sin fallos, dejándolos pudrirse en la prisión de su propia creación, eternamente en deuda con la mujer que habían destruido. Carlos levantó la toalla estéril. Me sequé las manos. Me puse la bata, dejé que la enfermera circulante me la atara y ajusté mis guantes dobles. Entré en la sala de operaciones. El paciente estaba posicionado, su cráneo asegurado en el dispositivo rígido de fijación craneal. Un pequeño cuadrado de piel rasurada estaba expuesto en la parte posterior de su cabeza, pintado de naranja con yodo. Microscopio, dije. El enorme microscopio 6 se colocó en su lugar. Me senté en el taburete del operador, ajustando los oculares. Las pantallas de los monitores alrededor de la sala se iluminaron, mostrando la vista de alta definición del campo quirúrgico. Bisturí. El peso de la hoja en mi mano era una comodidad familiar. Hice la incisión, una línea perfecta y curva a través de la región suboccipital. No hubo vacilación, ningún temblor, solo la gracia pura y mecánica de 20 años de dedicación implacable. Bipolar y succión. Me adentré más, navegando a través de las capas de músculo y hueso. El taladro zumbó, quitando la ventana del cráneo para exponer la dura madre. Abre la dura madre. El cerebro latía bajo mis instrumentos. Un paisaje pálido y delicado de vasos y tejidos. Y allí, enterrado en lo profundo del tronco encefálico, el terreno más peligroso e implacable del cuerpo humano, estaba el tumor. Era una masa fea y oscura, furiosamente entrelazada con la arteria basilar y los delicados nervios craneales que controlaban la respiración, el latido del corazón y las funciones motoras básicas del paciente. Era una sentencia de muerte para cualquier otra persona. Comenzando la resección, anuncié a la sala silenciosa. Durante las siguientes 10 horas, yo no existí. El hospital no existió. Ricardo, Cristina y Alonso no existieron.
Solo existía el campo microscópico. La delicada danza de las microtijeras, la cauterización precisa de los vasos de alimentación microscópicos, la suave separación del tejido tumoral de la arteria que da vida. El tumor era terco. Se aferraba al tronco cerebral como el concreto. Cada milímetro de progreso requería una docena de maniobras microscópicas. Carlos aspiraba sin problemas, igualando mi ritmo, anticipando mis necesidades antes incluso de que las expresara. «Presión arterial bajando», gritó el anestesiólogo con tensión a la hora 7. «Frecuencia cardíaca disminuyendo. Está presionando la raíz del nervio vago». «Lo sé», dije, mi voz extrañamente tranquila. No retrocedí. Ajusté mi ángulo en una fracción de grado. Administre 0.5 de atropina. Mantenga la presión. Liberé el tumor, medio centímetro. Ese fue el margen que Cristina había deslizado 20 años atrás. Ahora mismo, mi margen de error era menos de una décima de milímetro. Si mi mano temblaba una fracción, la microtijera perforaría la arteria basilar y el paciente estaría muerto antes de que la sangre pudiera siquiera tocar el suelo. Tomé una respiración lenta y profunda. Canalicé el recuerdo del rostro de mi madre, no su rostro muerto, sino su rostro sonriente, horneando en nuestra pequeña cocina, diciéndome que podía ser lo que quisiera. Soy exactamente lo que quería ser, mamá. Chasquido. La última banda fibrosa que conectaba el tumor con la arteria fue seccionada. El tumor está libre, dije. Levanté la masa oscura de la cavidad cerebral y la dejé caer en el recipiente de muestras que sostenía la enfermera instrumentista. La sala soltó un aliento colectivo que sonó como una ráfaga de viento. La hemostasia es perfecta, anoté, escaneando el lecho quirúrgico. Signos vitales. Estables, dijo el anestesiólogo, su voz densa de asombro. Frecuencia cardíaca normal. Presión arterial 120/80. Doctora Emilia, eso fue... Nunca había visto algo así. Cierra la dura madre, le dije a Carlos, alejándome del microscopio. Me retiro del lavado. Me quité los guantes y la bata ensangrentados, tirándolos al contenedor de riesgo biológico. Salí del quirófano, sintiendo el agotamiento repentino y aplastante en mis piernas, pero mi mente estaba más ligera de lo que había estado en 2 décadas. Cuando abrí las puertas dobles del ala quirúrgica y entré en la sala de espera, la escena que me recibió era caótica, pero profundamente hermosa. 2 oficiales de policía uniformados estaban de pie junto a Cristina, que estaba esposada a una de las sillas de plástico de la sala de espera, llorando histéricamente entre sus manos. El director Alonso no estaba a la vista, probablemente ya transportado a una celda de detención o a la sala cardíaca del hospital bajo vigilancia. Ricardo estaba junto a la ventana, flanqueado por otro detective. Levantó la vista cuando se abrieron las puertas. Parecía 10 años mayor, despojado de su título, su arrogancia y su futuro. «¿Emilia?», graznó, dando un paso adelante antes de que el detective levantara una mano para detenerlo. «¿Mi padre?». «El tumor ha sido completamente resecado», dije, mi voz resonando en el silencioso pasillo. «Sus signos vitales son estables. Se despertará en unas pocas horas. No hay déficit neurológico. Vivirá una vida larga y saludable». Ricardo soltó un sollozo ahogado y feo de alivio, cubriéndose el rostro con las manos. «Gracias, gracias Dios, gracias Emilia». «No me dé las gracias», dije con frialdad. «No lo hice por usted y no lo hice por él. Lo hice porque soy una médica, una de verdad». Cristina me miró, su rímel corriendo por su rostro en rayas negras y dentadas. «¿Estás feliz ahora?», escupió, su voz venenosa incluso en la derrota. «Destruiste a mi familia, me quitaste todo». Caminé hacia ella, deteniéndome justo fuera de su alcance. La miré, sin sentir absolutamente nada. Ni ira, ni piedad. Solo el desapego frío y clínico de un cirujano mirando un tumor extirpado. 20 años atrás, quitaste la vida de mi madre porque fuiste descuidada y te creíste con derecho. Dije suavemente, para que solo ella pudiera oír. Hoy le devolví la vida a tu familia sin fallos. Esa es la diferencia entre tú y yo, Cristina. Tú eres una carnicera, yo soy una maestra. Me di la vuelta y caminé por el pasillo. ¿Tú eres Emilia? Me detuve. Andrés estaba cerca de los ascensores, pálido y profundamente avergonzado. Me ofreció una taza de café.
Yo quería disculparme, balbuceó Andrés. No tenía idea. Si hubiera sabido lo que le hicieron. No importa, Andrés, dije, pasando de largo el café. Solo asegúrese de que el cuidado postoperatorio sea manejado por Carlos. No quiero que nadie de este hospital toque a mi paciente. Por supuesto. Andrés inclinó la cabeza. Y doctora Emilia, la junta del hospital está convocando una reunión de emergencia. Con Alonso y Ricardo fuera, van a necesitar un nuevo jefe de neurocirugía. Alguien con integridad intachable. Alguien de su calibre. Si consideraría... Presioné el botón del ascensor. Las puertas se abrieron de inmediato. Soy la mejor neurocirujana del país, Andrés, dije, entrando en el ascensor. ¿Por qué diablos me conformaría con un hospital regional a la sombra de mi pasado? Presioné el botón del vestíbulo. Mientras la puerta se cerraba, vi a Ricardo siendo llevado esposado. Con la cabeza inclinada, el peso de sus pecados finalmente lo aplastaba. 2 días después, el sol brillaba intensamente sobre el cementerio de Oakwood. El aire primaveral era fresco, llevando el aroma a jazmín en flor. Me arrodillé cuidadosamente sobre la hierba suave frente a una sencilla lápida gris. Clara Romero, amada madre, arrebatada demasiado pronto. Metí la mano en mi bolso y saqué un ramo fresco de lirios blancos, sus favoritos. Los coloqué suavemente contra la piedra. Luego saqué un periódico doblado. La primera página de The State Chronicle. Exdirector de hospital y cirujanos prominentes arrestados por encubrimiento de mala praxis de hace décadas. No leí el artículo en voz alta. Ella no necesitaba escuchar los detalles feos. Lo hice, mamá, susurré, mi voz quebrándose por primera vez en 20 años. Lágrimas, cálidas e involuntarias, se derramaron por mis pestañas y corrieron por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Una presa que se rompía después de 2 décadas de inmensa e inimaginable presión. Les hice pagar, pero no me convertí en ellos. No dejé morir a un hombre inocente. Los salvé, y los destruí a ellos. Toqué la piedra fría, trazando las letras de su nombre. Mis manos no temblaron, mamá. Lloré, sonriendo a través de las lágrimas. No temblaron en absoluto. Una suave brisa barrió el cementerio, susurrando las hojas del viejo roble sobre mí. Se sintió como una mano suave rozando mi hombro. Pasos crujieron suavemente en el camino de grava detrás de mí. No necesité darme la vuelta para saber quién era. El vuelo a Nueva York sale en 3 horas, doctora, dijo Carlos en voz baja, manteniendo una distancia respetuosa. Me sequé la cara, tomé una respiración profunda y me puse de pie. Alicé la parte delantera de mi abrigo. La pesada e invisible cadena que había estado envuelta alrededor de mi pecho desde que tenía 19 años había desaparecido. Me sentí más ligera. Me sentí libre. Haz que el hospital prepare los nuevos expedientes de pacientes para el vuelo, Carlos, dije, girándome para caminar por el sendero. Tenemos un caso pediátrico en Mount Sinai mañana por la mañana. Ya está hecho, doctora Emilia. Carlos sonrió, caminando a mi lado. ¿Sus manos listas para otro periodo de 12 horas? Miré mis manos. Estaban perfectamente quietas. Siempre. Salimos del cementerio, dejando atrás a los fantasmas, adentrándonos en la luz brillante y sin sombras del futuro.